Dicen que el cielo jamás conoció oscuridad, pero hubo un instante, solo uno, en el que incluso lo eterno contuvo el aliento. No fue una guerra aún, no fue una caída, fue algo mucho más sutil, un pensamiento, un susurro, una pequeña grieta en la eternidad. Ese susurro no salió de labios humanos, ni de bocas demoníacas. Nació en el corazón de uno que había sido creado perfecto. Lucifer, el más hermoso, el más cercano al trono, el director de la alabanza eterna, aquel cuyas alas eran reflejo del mismo esplendor divino, aquel que caminaba entre piedras de fuego, que encendía las melodías con solo existir. Nadie imaginaba que algo así podría pasar, y sin embargo, pasó. No fue gritado, no fue anunciado, fue simplemente sentido. Miguel lo notó, Uriel lo percibió, y desde ese instante, nada volvió a ser igual. El cielo celebraba una idea nacida del corazón del Creador, el nacimiento de una raza nueva, hecha a su imagen, seres frágiles, mortales, pero con un regalo que ni los ángeles poseían, la libertad de amar, de escoger, de caminar junto a Dios por decisión y no por diseño. Miguel se inclinó en reverencia. Uriel escribió en fuego la visión que le fue revelada, pero Lucifer solo observaba. Y esa vez no cantó. Miguel se acercó. «Hermano, ¿por qué tu alabanza ha cesado?» Lucifer no respondió de inmediato. Sus ojos brillaban con fuego eterno, pero algo en su mirada había cambiado. Una sombra suave, casi imperceptible, como un reflejo que no era suyo. «Estoy contemplando el plan», dijo al fin, con una voz tan serena que parecía inocente. Pero Miguel, el guerrero del cielo, percibió lo que otros no vieron. Uriel, el guardián del juicio ardiente, sintió el cambio en el viento celestial. ¿Contemplas o cuestionas? Silencio, uno denso, uno que no pertenece al cielo. Lucifer dio un paso hacia atrás. No era temor, era decisión. Y entonces el temblor comenzó. No fue físico, fue algo más profundo. Fue como si la armonía perfecta del reino eterno hubiera perdido una nota, una vibración, una intención. Los cánticos cesaron, los coros callaron, los serafines, que no conocen pausa, detuvieron su clamor. Todo porque uno solo pensó algo que no debía. Todo porque una criatura perfecta dejó entrar una idea impura. ¿Y si yo? ¿Y si yo también? La alabanza eterna se volvió un eco, y el eco un vacío. Y en ese vacío, algo antiguo despertó, la ambición. Miguel bajó la mirada. Uriel cerró el libro de fuego. El cielo acababa de respirar diferente. Y los ángeles fieles, por primera vez, sintieron lo impensable. Tristeza. Lucifer no se rebeló aún. No alzó ejército. Pero ya no era el mismo. Y esa noche, aunque el tiempo no existía aún como lo conoces, fue la última noche de inocencia en el reino de los cielos. Miguel fue al lugar secreto, allí donde solo el pensamiento de Dios habita, donde el juicio no es castigo, sino comprensión. Y allí vio una visión, vio estrellas arrancadas del cielo, vio fuego mezclado con llanto, vio su propia espada alzada, no contra criaturas ajenas, sino contra alguien que había amado. Cuando abrió los ojos, Miguel lo supo. El cielo estaba a punto de cambiar para siempre. Y tú que estás leyendo esto, oyendo esto, ¿alguna vez te has preguntado por qué el mundo está roto? ¿Alguna vez has sentido ese eco dentro de ti, ese susurro que dice, algo se quebró, algo falta, algo no está donde debería? Ese eco viene de aquí, de este momento. La caída del mundo no comenzó con un pecado humano, comenzó con una traición celestial. Comenzó con un ángel que dejó de adorar para comenzar a desear, y con otros que tuvieron que decidir, no con odio, no con orgullo, sino con el dolor más puro, el de tener que elegir entre la justicia y un hermano. Y mientras esa historia se despliega ante ti, no es una historia lejana, no es una fábula, es el susurro que aún vibra en tu alma. Es la razón por la que la oscuridad existe, por la que el bien y el mal luchan dentro de ti, por la que a veces caes, pero también por la que puedes levantarte, porque la historia de Lucifer no es solo suya. Es la advertencia silenciosa para todo corazón que alguna vez se creyó suficiente sin el cielo. Es la memoria ardiente que aún guarda Miguel. Es la llama que aún lleva Uriel. Y esta es apenas la primera chispa, el comienzo de una guerra que ni siquiera ha terminado. Una historia que aún te involucra, aunque no lo sepas. Porque el día que el cielo lloró por primera vez, fue el día que comenzó el plan para restaurar lo que se quebraría. Y tú, si tú,
Eres parte de ese plan. Tu vida, tu alma, tu destino. No son accidentales. El mismo cielo que tembló cuando Lucifer cayó, es el cielo que se conmueve cuando tú eliges el bien, cuando decides volver, cuando levantas tus ojos y eliges luz. No dejes que esto sea solo una historia más. No dejes que esta verdad pase como el viento. Haz silencio en tu interior y pregúntate con el alma: ¿estoy adorando o deseando lo que no me corresponde? ¿Estoy sirviendo o exigiendo? ¿Estoy siendo fiel o simplemente fingiendo? Porque si el cielo lloró por un ángel, ¿cuánto más llorará por un hijo? Y si Miguel luchó por la gloria, ¿quién luchará por ti, sino tú? Esto no es el fin, ni siquiera es el principio. Es solo el despertar de lo invisible. Y lo que viene, lo que Lucifer hará, lo que Miguel y Uriel tendrán que enfrentar, lo que se sellará en el corazón del cielo. No lo olvidarás jamás. No lo hizo de inmediato. Lucifer no gritó, no levantó una bandera, no fue al trono a cuestionar al Altísimo. Fue mucho más sutil, mucho más peligroso. Simplemente comenzó a hablar. Una conversación aquí, un pensamiento sembrado allá, una duda disfrazada de sabiduría. ¿No crees que deberíamos tener voz en las decisiones eternas? No es extraño que se nos encomiende tanto, y sin embargo no se nos escuche. ¿Qué será de nosotros cuando esos humanos respiren el aliento divino? Y algunos escucharon, no muchos al principio, pero bastaban unos pocos. Eran ángeles nobles, fieles, inocentes incluso, no malvados, solo confundidos. Miguel los miraba desde lejos. Uriel los observaba con fuego en el corazón. Sabían lo que ocurría, pero no querían creerlo, porque amar a alguien no es lo mismo que justificarlo. Y a veces el amor más puro es el que sabe cuándo decir basta. Pero aún no era el momento. El juicio no había sido pronunciado. El Creador guardaba silencio. Y el silencio de Dios pesa más que 1000 palabras. Miguel oraba, Uriel ayunaba en fuego. Ambos, de rodillas ante lo eterno, preguntaban sin hablar: ¿hasta cuándo, Señor? Y desde el trono no hubo reprensión, ni ira, ni castigo. Solo espera, porque el juicio de Dios nunca llega antes de la verdad completa. Y Lucifer aún estaba decidiendo, pero el cielo ya se dividía. Algunos ángeles comenzaban a hablar menos, a cantar con menos fuerza, a reunirse en rincones donde la luz no era tan intensa, y no porque fueran expulsados, sino porque, en su interior, ya no soportaban el resplandor de la gloria. Miguel los vio, Uriel los sintió. Eran cientos, luego miles. Lucifer no los llamaba a la guerra, les hablaba de libertad, de reconocimiento, de justicia, palabras nobles con intenciones torcidas. Y los ángeles comenzaron a escuchar, porque incluso en el cielo, el orgullo puede disfrazarse de causa justa. Entonces Miguel se levantó, y Uriel le siguió, no con espada, no con juicio, con lágrimas. Se presentaron ante el trono, postrados, silenciosos, y el Altísimo habló, no con gritos, no con fuego, con una voz tan suave que rompía el alma. Dejen que escojan. El amor no se impone, y si han de permanecer, que lo hagan por verdad, no por temor. Miguel tembló, Uriel ardió. Ambos comprendieron lo impensable. El cielo no obligaría a nadie, ni siquiera al más glorioso de los ángeles. Y entonces sucedió. Lucifer habló, no en secreto esta vez, no entre susurros. Convocó, y el cielo escuchó. Las legiones se reunieron, unos por curiosidad, otros por lealtad, y él caminó al centro. Sus alas aún resplandecían, su voz aún era armonía, pero sus ojos ya no reflejaban al Creador, reflejaban solo a sí mismo. Habló de justicia, de poder, de ascenso. No deseo destruir el cielo, dijo, solo deseo elevarlo, llevarlo a su máximo potencial. Y si hay más gloria por descubrir, más allá del trono. Y si fuimos creados para algo más que simplemente servir. Las palabras eran hermosas, el discurso casi perfecto, pero Miguel lo escuchó y sintió una grieta, una vibración en su alma que solo se siente cuando algo eterno comienza a romperse. Uriel cerró su puño. Su llama interna se agitaba como si el juicio quisiera brotar sin permiso. Y entonces Lucifer habló su sentencia, no como condena, como propuesta. Levantemos un nuevo orden,
un nuevo reino, donde el mérito determine la grandeza, donde el esplendor sea la corona, donde no dependamos más de un trono silencioso. Miguel cayó de rodillas. Uriel alzó su rostro al cielo. Ambos sintieron lo que ningún ángel había sentido jamás: el peso del libre albedrío. La elección se había hecho, no por parte de Dios, por parte de Lucifer. Y en ese instante, el cielo fue cortado, no por espada, sino por decisión. Un tercio de las estrellas celestiales decidieron seguirlo. No por odio, por deslumbramiento, porque a veces la luz más hermosa es la que más oculta la verdad. El corazón de Miguel se quebró. Uriel lloró fuego puro, y desde lo más profundo del reino, una orden fue pronunciada, una que no fue hablada, fue sentida, fue grabada en cada fibra de lo eterno. El juicio comenzado. Pero antes del conflicto, antes de la guerra, hubo un último instante de misericordia. Lucifer fue llamado, no al juicio, al perdón, una última oportunidad, un último susurro del trono. Vuelve. Eso fue todo lo que el Creador le dijo. Una palabra, un llamado, una oportunidad de eternidad. Lucifer bajó la mirada. No habló, solo dio la espalda. Y con ese paso, selló su caída. El cielo lloró. Las estrellas se apagaron. Los serafines dejaron de cantar. Y Miguel supo que la siguiente vez que alzara su espada, no sería para defender, sería para expulsar. Y tú que escuchas esto, tú que sientes que el mundo está perdido, que la oscuridad avanza, que el mal se multiplica, déjame decirte algo. No comenzó aquí, esto comenzó allá, en una noche donde el amor fue rechazado, donde la libertad fue mal usada, donde la luz se volvió soberbia. Y si crees que todo está mal, si sientes que la oscuridad te ha rodeado, mira hacia el cielo, porque la misma voz que le dijo Lucifer, vuelve, es la que hoy te susurra a ti. Aún puedes volver, aún puedes decidir. El juicio aún no ha caído sobre ti. La espada aún no se ha desenvainado contra tu alma. Porque mientras hay aliento, hay oportunidad, pero no será así para siempre. El día llega, la separación será definitiva. Y Miguel, el príncipe del cielo, se prepara. Uriel, el fuego viviente, se afila en silencio. Porque cuando suene la trompeta, ya no habrá discursos. Solo verdad. Y cuando esa verdad se revele, ¿en qué lado estarás? No lo olvides, el cielo no cayó solo, fue dividido, y tú tienes el mismo poder, decidir. Lo que Lucifer rompió, tú puedes restaurarlo. La pregunta es, ¿quieres? No hubo trompetas, no hubo redobles de tambores ni gritos de batalla, solo un silencio que dolía, un silencio que ningún ser celestial había conocido jamás, un silencio tan sagrado que las galaxias enteras dejaron de girar por un instante. Fue en ese abismo de sonido donde Miguel supo lo que tenía que hacer, y no lo deseaba. Cada fibra de su ser anhelaba que todo fuera distinto, que su hermano volviera, que la gloria no tuviera que vestirse de guerra. Pero la decisión ya había sido tomada. Lucifer no regresaría, no porque no pudiera, sino porque no quiso. Uriel lo sabía también. Su llama interior ardía con una mezcla imposible de sentir: justicia y duelo, porque juzgar al impío es una cosa, pero ejecutar el juicio sobre alguien que una vez amaste, eso es otra. El Altísimo no gritó, no alzó la voz, solo dijo, es hora. Y en ese instante, todo el cielo se alzó, las espadas se encendieron, las alas se desplegaron, los relámpagos que alguna vez cantaban, ahora brillaban con firmeza. Miguel, príncipe del cielo, alzó su mirada, no con furia, con determinación. Uriel lo acompañó, no con venganza, con reverencia, y juntos descendieron, no a un campo de batalla físico, sino a una dimensión de gloria donde el juicio y la fidelidad serían pesados como oro. Allí estaba Lucifer, ya no ocultaba su decisión. Sus alas, una vez llenas de esplendor puro, ahora estaban teñidas de un fuego que no venía del trono. A su alrededor, millones, ángeles que ya no adoraban, ángeles que ahora exigían. Miguel dio un paso, no con agresividad, con una pregunta en el alma. ¿Por qué, hermano? Lucifer lo miró. Sus ojos eran abismo, su voz dulzura amarga. Porque merezco más, porque no nací para servir eternamente, porque el trono ya no me representa. Y ahí estaba, el corazón del conflicto,
El núcleo de la guerra no fue sobre poder, fue sobre orgullo. Uriel dio un paso al frente. Su fuego temblaba, no por rabia, por dolor. Fuiste hecho para reflejar al Altísimo, y decidiste reemplazarlo. Lucifer sonrió, y fue la sonrisa más triste del universo. Entonces ven y deténme. No hubo más palabras. Miguel bajó la mirada, y su espada se encendió. Un fuego blanco, imposible de mirar, rodeó su brazo. No era ira, era obediencia. Uriel alzó su brazo. El juicio fue pronunciado. Una columna de fuego eterno descendió desde lo alto, marcando el campo invisible donde lo imposible iba a suceder. La guerra en el cielo. Y tú, que escuchas esto, que te preguntas por qué el mundo sangra, porque tu alma a veces se divide entre la luz y las sombras, escucha bien. Es porque llevas dentro la memoria de este día, un eco espiritual de un conflicto que aún no termina. Cuando eliges perdonar, estás del lado de Miguel. Cuando eliges amar a quien no lo merece, estás del lado del trono. Pero cuando crees que mereces más que otros, que tu voz es más importante que la verdad, que el orgullo puede justificar el desprecio, estás caminando hacia donde cayó Lucifer. La guerra no es solo una historia antigua. Está viva en tu corazón, en tus decisiones, en tu forma de mirar a Dios y a los demás. Cada día eliges un bando, y lo que viene ahora es algo que ningún ángel, por más antiguo, por más glorioso, pudo jamás olvidar. La caída, porque en el campo de fuego eterno Miguel alzó su espada, y el cielo mismo tembló. Uriel pronunció el veredicto. El tiempo de la misericordia ha concluido. El juicio ha sido sellado, y la gloria no será usurpada. Lucifer gritó, no de temor, de furia. Sus alas se desplegaron, y por primera vez un ser creado por Dios se lanzó contra su creador. No pudo alcanzarlo, porque en el instante que la rebelión se hizo acto, el cielo respondió. Miguel voló como relámpago. Su espada descendió con un brillo que partía el alma. Uriel gritó con una voz de fuego puro. Los ángeles fieles descendieron como una tormenta de gloria. Y los cielos lloraron mientras luchaban. No fue una batalla larga, no porque Lucifer fuera débil, sino porque el juicio era justo. Uno a uno, los ángeles caídos fueron quebrados, sus alas arrancadas, su esplendor apagado. Y entonces llegó el momento. Miguel, con su espada encendida, se acercó a su antiguo hermano. Lucifer, aún altivo, aún desafiante, alzó la mirada. ¿Entonces este es el final? Escupió. Miguel no respondió con rabia. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que no caían, lágrimas inmortales. Este no es el final, dijo. Es el comienzo de tu eternidad sin él. Y con un movimiento, el príncipe del cielo lo expulsó. Lucifer cayó, no como una estrella, como una herida en el alma del cielo, una que aún arde, una que aún sangra. Y mientras descendía, el vacío gritó con él. Un tercio del cielo lo siguió, y el universo nunca volvió a ser igual. Miguel cayó de rodillas. Uriel se cubrió el rostro, y el trono lloró en silencio. Y tú, si tú, tienes ahora el mismo poder que los ángeles tuvieron ese día. Elegir. No te engañes. Esto no es solo poesía. No es una historia para emocionar. Es una advertencia, un recordatorio, una invitación. Porque la guerra que comenzó en lo alto continúa en tu interior. Y cada vez que eliges luz, cada vez que eliges humillarte, cada vez que pones al otro antes que a ti mismo, vences donde Lucifer cayó. Y cuando eliges orgullo, cuando crees que mereces más, cuando exiges en lugar de adorar, repites lo que él empezó. No dejes que esta historia se quede en palabras. Haz silencio ahora. Mira dentro y decide de qué lado estás. Porque aunque Miguel expulsó a Lucifer, el eco de su caída todavía se escucha en tu mundo. Y no terminará hasta que tú también decidas. El cielo estaba en silencio, pero no era paz, era duelo. El lugar más perfecto del universo había sido rasgado, no por fuerza, sino por libre voluntad. Miguel no hablaba, Uriel no ardía. Ambos se arrodillaron ante el trono, no para recibir honra, sino para buscar consuelo. Y desde lo alto, la voz que crea sin palabras habló. Esto no es derrota, esto es el principio de algo más grande. Porque el amor que puede ser traicionado es el único que puede redimir. Miguel alzó su rostro. Sus ojos no eran los de un general,
Eran los de un hijo que ha perdido un hermano. Uriel extendió su fuego. Ya no consumía, ahora iluminaba. El Creador les mostró lo que vendría. No guerra, no juicio, una cruz, un plan oculto desde antes del tiempo. Una redención que no sería ejecutada por ángeles, sino por Dios mismo encarnado. Miguel sintió temblar su espada. Uriel bajó la mirada, porque lo que Lucifer rompió, solo el Verbo Eterno podría reparar. Y entonces fueron enviados, no como soldados, como guardianes. Su nueva misión no era destruir, era proteger. Proteger un mundo que aún no existía. Proteger una humanidad que aún no respiraba. Proteger un plan que el infierno jamás entendería. Miguel se convirtió en el defensor de las promesas. Uriel, en el custodio del fuego de la revelación. Y cuando el tiempo comenzó a fluir, cuando los cielos dieron paso a la creación, cuando el polvo se convirtió en hombre y la arcilla respiró, ellos estaban allí, invisible, silenciosos, fieles. Cuando el Edén fue abierto, Miguel lo sobrevolaba. Cuando la serpiente se arrastró entre las ramas, Uriel la sintió, pero no intervinieron, porque esta historia no era sobre ellos, era sobre ti, sobre tu libertad, sobre tu caída, sobre tu elección. Y cuando el hombre cayó, cuando Adán escondió su rostro, cuando la vergüenza entró en el alma humana, Miguel lloró, Uriel ardió, no por sorpresa, sino porque sabían que el plan ya estaba en marcha. Los siglos pasaron, los profetas hablaron, el cielo esperaba, y entonces llegó el día. El Verbo Eterno se hizo carne. La gloria se vistió de barro. Dios descendió. Miguel fue testigo. Uriel también. No pudieron intervenir. No podían protegerlo, porque el plan requería sangre. Requiere entrega. Requiere cruz. Y cuando Jesús fue crucificado, cuando el Hijo del Altísimo fue alzado entre el cielo y la tierra, Miguel se postró. Uriel lloró. Y tú, que estás escuchando esto, que piensas que todo esto es grande, lejano, tal vez inalcanzable, déjame decirte algo que el cielo nunca ha dejado de repetir. Todo esto fue por ti. Toda esta guerra, todo este sacrificio, toda esta entrega incomprensible, tiene tu nombre, no el de una masa de gente, no el de una humanidad abstracta. Tu nombre, sí, el tuyo, ese que has manchado, ese que a veces desprecias, ese que ni tú mismo crees digno. Dios lo conoce, Dios lo pensó, Dios lo amó. Y si Lucifer cayó por querer el trono, Jesús se levantó por renunciar a él. Esa es la diferencia, esa es la salvación. Y ahora, Miguel no sostiene una espada contra ti, sostiene un escudo a tu favor. Uriel no lleva fuego para juzgarte, lleva luz para guiarte, pero nada de eso servirá si tú no eliges, porque el cielo no fuerza, el cielo invita. Y esta es la invitación que arde en cada estrella, que vibra en cada palabra de esta historia, que se esconde en cada suspiro tuyo cuando nadie te ve. Vuelve, vuelve al diseño original, vuelve al amor que no traiciona, vuelve al Creador que no te olvidó. Hazlo hoy, hazlo ahora, porque aunque las batallas continúan, aunque el infierno aún ruge y el mundo aún sangra, hay un día marcado, un día sellado, un día que está más cerca de lo que crees. Y ese día, una trompeta sonará, el cielo se abrirá una vez más, y Miguel, el guardián del pacto, se pondrá al frente. Uriel, el portador de la llama viva, lo acompañará. Y el Hijo volverá, no con clavos, con corona, no para morir, para reinar, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará. Y tú estarás allí. La pregunta es, ¿en qué bando? No esperes a que la guerra llegue. Decide ahora, porque aunque Lucifer ya cayó, todavía hay ángeles que lloran por los que están cayendo. Pero también hay esperanza, porque el mismo que venció en la cruz puede vencer en ti. Comparte esta historia si crees que no es solo un relato. Compártela si sabes que es un llamado. Compártela si sientes que esta guerra no ha terminado, y que todavía hay almas que deben despertar. Tú eres parte del plan. Tú eres la prueba de que la redención sigue viva.